Expedientes Beatles. Anecdotario de una banda inmortal. Columnista Emilio Salvador. Expedientes Beatles. Bueno, arrancamos la columna. Eso de empezar a formar una banda, contarnos de ese proyecto que es interesante y eso también trajo todo un fenómeno mundial, ¿no? Y aparte hay bandas argentinas que representan, ¿no? Desde ese lugar. Y bueno, no solamente de parte de la música, sino todo es muy simbólico, ¿no? De los instrumentos, la ropa. Y es no solo reivindicar la música de los Beatles en 50 años, sino que estamos reivindicando una generación, estamos reivindicando una era, ¿sí? Y nadie puede dudar directamente, creo que en el mundo, en el planeta, haya escuchado al menos una canción, o que algún artista internacional haya interpretado una canción de los Beatles en algún momento, en algún escenario del mundo. No me quiero imaginar que debe ser así. Sí, yo me acuerdo cuando en su momento la Rolling Stone había hecho una encuesta mundial sobre las canciones más escuchadas en la historia, y en el puesto 1 había estado Yesterday, que es como un himno, ¿no? O sea, es una canción y fíjate que encima tiene, ahí vos te das cuenta cómo juega el rol entre la inspiración y el negocio, porque en realidad esa canción surgió casi accidentalmente. O sea, Paul la compuso, esto es muy loco, pero Paul la compuso durmiendo. El tipo estaba durmiendo, se levantó, le sonaba una melodía en la cabeza, fue, tocó el piano, lo grabó, y cuando se levantó el otro día ya la tenía prácticamente terminada. Vos decís, claro, te sentís como un toque mal, ¿viste? Como músico, porque decís... Claro. O la están contando mal, no quieren contar algo, porque viste que la historia del éxito siempre es el éxito. Sí. Todos los que van a las charlas texto, todo el estilo, sí, porque yo sé o todo soy. ¿Cómo haces para hacer? Nadie te cuenta. Pero eso parece que era nato. Te sentís un toque infradotado, porque decís, claro, soy músico y este tipo durmiendo compuso este tema. Claro. Yo puedo estar 5 días tratando de componer un o sacar ese acorde. O hacer ese solo acorde. Sí, obviamente cómo llegó a Argentina eso, que por ahí lo que estábamos hablando fuera del aire, llegó a Argentina un poco retocado en el sentido de que, bueno, los discos, por ejemplo, llegaban traducidos, con las letras y los nombres traducidos al castellano, y se generó una especie de movida. Eso es medio pecado, ¿no? Decirlo así, ¿cómo lo ves, digamos, desde tu pensamiento? Duele un poquito, sí, ¿no? Por ahí te cruzás con alguien, mi viejo es así, ¿viste? Te dice, voy a tocar Socorro, te dice, por ejemplo, ¿viste? Te decís, dale, decile help, ¿no? O sea, esa no cuesta, padre. Es una sola palabra, claro. Si me decís otra cosa, el papá de Jorge, que es el chico que canta en Probeat, en mi banda, le decía, me gustaría escuchar Oh Cariño. Pues decís, dale, decilo Darling, que adivino. Claro, que no te cuesta nada. Es un poquito de esfuerzo, Pero eso tiene que ver con que generacionalmente en los 60 llegaban los discos traducidos y había bandas, por ejemplo, me acuerdo de los Teen Tops, por ejemplo, o Quique Guzmán, toda esa movida mexicana, más latina, que tomaba, digamos, esas canciones de los Beatles y las hacía en castellano. Claro. ¿No? Entonces, claro, la generación de acá estaba acostumbrada a traducir esos temas. De hecho, Sandro era casi un rockero hispano, ¿no? O sea, y ahí, en un quiebre, en un paréntesis, podemos hacer, digamos, justamente lo dice Lito Nevia, ¿no? Digamos, cómo creían los periodistas que la música hablada en español o el rock en español no podía existir, por eso traducían todo este tipo de cosas. Y bueno, ahí tuvimos la suerte en el 67 de la creación de la balsa y antes de los Gatos, y nosotros ahí empezamos a crear toda una historia nuestra, pero en base, ¿no? Digamos, a lo que estaba sucediendo. Bueno, los Gatos estaban considerados en su momento como los Beatles argentinos, digamos, copiando algo de Uruguay, que eran muy era una formación muy Beatles uruguaya, ahora no me voy a acordar cómo se llamaba. Los Shakers, digamos, sí, que eran esa formación, ¿no? Claro, todo bien vestido y demás. Claro. Sí, pegó muchísimo, pero lo bueno que tuvo también la cuestión de los Gatos, que no se quedaron solamente en el estilo, sino que además construyeron a partir de una influencia, digamos, ¿no? O sea, no quedaron como imitadores, digamos, ¿no? Sino que tomaron una influencia que se notaba, pero fue un camino que empezó, ¿no? Y después siguieron un montón de bandas y de músicos. Pero hace poco estuvo en Argentina Geoff Emerick, que fue el encargado del sonido de los Beatles durante mucho tiempo, acá en Argentina, y estuvo grabando algo con Charlie, con Alejandro Lerner. Dio tipo una charla web en el Instituto Nacional de la Música, digamos, en un horario se puso a hablar con la gente, digamos. Son eminencias que estuvieron, ¿no? Que estuvieron en esos lugares, en esos momentos indicados, ¿no? Y aparte, cranear, que esos tienen, hay que entender eso, digamos, tienen
el abanico de posibilidades, como el Real Madrid o como el Barcelona, pueden tener el jugador que quieren. Y de todo el mundo que te digan vení para acá, listo, padre, estás bendecido. Y bueno, Charlie había contado una vez que él lo que lo llevó a la música rock, porque Charlie se formó en la música clásica, ¿no? Claro. Fue haber escuchado un tema justamente de Please Please Me, que es There's a Place, un tema que está en el primer disco de los Beatles, que él dijo, cuando escuché ese tema me di cuenta que quería ser John, quería ser Lennon, ¿no? Y fíjate que esos tipos influencian a un tipo tan respetado para nosotros en la música como Charlie, te das cuenta que trascienden, los tipos influyen a una pluralidad de músicos increíble, y hasta gente que no es música, influyen desde el cambio social que significó o que representó la banda, ¿no? Entonces me parece que estamos hablando de una banda que es mucho más que eso, digamos. Es quizás la materialización en su música es un aspecto muy fuerte, pero marcaron generaciones y generaciones a partir de una actitud, a partir de un mensaje que estaba en la música, pero también estaba en la puesta en escena. Es decir, los tipos cuando empezaron a tocar, tocaban de cuero, todo despeinado. Un día le dijeron, che, mirá, tenés que ponerte un saquito, una corbata y un flequillito así medio lelo, y los tipos dijeron, bueno, va a ir bien para el negocio. O sea, eran inteligentes en eso, marcaban, no negociaban su arte. Llegó a haber hay un libro, ¿no?, que habla de los Beatles como empresa, de visión, digamos así, de cómo los dos más grosos de los Beatles componían y tenían esas peleas de no, vamos por acá y conducían, ¿no? Sí, a veces esas peleas generaban cosas muy buenas y a veces generaban la separación de la banda, ¿no? Sí, pero por ejemplo, no sé, por decirte Help, por ejemplo, la canción Help que la compone John era una balada. Era un tema lento y Paul en esa discusión dice, no, tenés que hacerlo rápido porque me parece que va a garpar más, y garpó, ¿no? O sea, en esas cosas eran productivos hasta esa época entre ellos. Ya en el 67, 68, ya inclusive cuando John empieza a perfilarse más como solista y Yoko empieza a tener una figura muy fuerte en él y demás, ya se notan mucho las individualidades. Por ejemplo, el álbum blanco, el famoso álbum blanco, es el primer disco doble de la historia del rock, pero ¿sabes por qué? No porque ellos querían hacerlo doble, porque no se ponían de acuerdo en qué temas poner. ¿Ah, sí? Dijeron, o ponemos todos o no sacamos el disco. Y George Martin le decía, no, pero pará, elijamos los mejores. No, yo quiero poner yo el otro. Y bueno, ahí te das cuenta que se empezó Claro. La individualidad empezó a reinar. Esa chispa existe, ¿no? Y qué tan llevada a la realidad, digamos, esa rivalidad, ¿no?, que tiene de ambos dos para las bandas y demás, y decir, bueno, que no sea como un fenómeno de que se divida. Y bueno, fueron, digamos, los Beatles marcan tendencia en todos los lugares, y bueno, y eso también se creó mucho en la Argentina, ¿no? Esa es la idea de la Beatlemanía, cómo pegó acá, ¿no? Y en las bandas, digamos, me quiero imaginar que en cada ciudad de nuestro país debe haber varias bandas tributando, digamos, eso, y eso es lo que cerramos, ¿no? Para cerrar la charla, cómo llegan, digamos, a decir, bueno, queremos hacer esto, no queremos que como manera de homenaje, tributo. Viste que es muy difícil también cuál es la diferencia en tributo, en un homenaje, en no pecar, sonar lo más parecido, no sé, cómo identifica cada género, ¿no? Sí, yo te digo, para mí la diferencia entre tributo y homenaje básicamente está en que nosotros entendemos como tributo la fidelidad a los arreglos de los temas. Quizás Pro Beat no fue muy bien con esa banda, sigue yendo bien por eso. Trabajamos mucho se llama Pro Beat, nada por ninguna referencia política, claro, sino por un sonido pro, es decir, nuevo, como sonarían los Beatles con estos instrumentos, pero manteniendo sus arreglos originales, que tienen una dificultad importante. Te digo, una vez piensa que los Beatles eran Shalala, ¿viste? Y cuando te pones a ver que Ringo era zurdo y tocaba como derecho, por ejemplo, y que acentuaba distinto a un batero, te decís, upa, te sentás y decís, si lo quiero hacer bien, lo tengo que laburar mucho. Y yo creo que la base del tributo es esa, es decir, hay un compromiso y que tiene que ser humilde también, ¿no es cierto? Porque no queremos ser los Beatles, queremos representarlos de la manera más respetuosa posible, y entendemos que el respeto del tributo está en respetar los arreglos que ellos consideraron buenos para esa canción. Perfecto. Y dentro de dentro de ese respeto, digamos, también deben tener sus peleas, como cualquiera, decir qué tema y qué no entrar. Yo le decía a una amiga, mira, nosotros... O sea, sin fanatismo, no juego más, me voy. Nosotros al segundo año de tener la banda ya estábamos Let It Be más o menos discutiendo. O sea, no nos dimos ni tiempo, ¿viste? No ni tiempo, perfecto. Pero sanamente, ¿no? Pensando en los repertorios, en el escenario, en el lugar, en la gente,
en las temáticas, nosotros presentamos temáticas de los Beatles, ¿viste? De determinada época, determinado disco, o un especial de Lennon como fue en su momento. Entonces eso lleva a discusiones porque hay temas que no se pueden tocar. Hay bandas tributo, The Beats, que fue la banda representativa de la Argentina de tributo, hay temas que no se puede tocar. Perfecto. ¿Con qué cerramos el encuentro de hoy? Musicalmente hablando. Musicalmente hablando. Te vamos a dejar libre por el momento. Y me encanta, me gustaría escuchar Secret Surprise, ¿no? Que fue un tema tan representativo tanto para vos como para todos nosotros. Y para la próxima les cuento una historia de ese tema. Lo escuchamos. Expedientes Beatles.